Bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Pat y comenzamos. Para este vídeo me apetecía muchísimo recurrir a un tipo de libros que suelo leer pues bastante y que me suelen gustar bastante, y son estos libros raros. ¿Qué he entendido yo como raros o qué parámetros he escogido yo como raros? Son todos estos libros pues de temáticas un poco distintas, así desconcertantes, que te quedas con el cuerpo extraño, narraciones y estructuras fuera de lo común, etc. Es decir, así en resumen, entre tú y yo, libros que terminas y dices no sé qué cojones he leído. Así que vamos a ello. Son 3 libros, pues lo he dicho, que quizás no he recomendado tanto en el canal, porque es verdad que, como os digo, me suelen gustar mucho estos libros y creo que a lo largo de todos los vídeos, pues cuando os iba recomendando libros, pues entraban más o menos como en esta categoría, ¿no? Pero estos 3 libros creo que no los he mencionado tanto y que me apetecía un montón recomendároslos. En primer lugar, yo quería recomendaros un libro con el que he sido muy pesada por Instagram, que os apetece seguirme por Instagram, por ahí también doy muchísimo mal y bastante contenido. Y es Conejo Malito de Borachum. Yo este libro lo tenía ya aquí, entre ceja y ceja, desde que lo vi, que lo habían traducido al inglés, o sea, desde que lo vi en inglés, porque yo lo descubrí cuando se tradujo al inglés, ¿no? Y que estaba gustando un montón y que eran relatos, una antología de relatos y demás, que a mí, por lo que habréis podido ver, las antologías de relatos me chiflan. Y tenía muy buena pinta porque además me gusta muchísimo. He leído algún libro también de literatura coreana y tal, como me suelen gustar muchísimo también este tipo de voces, me parecen interesantes, tanto el estilo narrativo como lo que tienen que contar. Y cuando tradujeron al español, cuando lo trajo Alfa de Kai aquí, y me pareció pues una insta compra, ¿no? Pues eso, fue una insta compra. Y es un libro muy interesante porque, lo dicho, son relatos de terror, muy desconcertantes, muy perturbadores, muy extraños y que tienen muchísima relación con temas sociales, ¿no? Hablan muchísimo de patriarcado, hablan muchísimo de roles de género y otras muchísimas más temáticas. La verdad es que me pareció muy guay. Algunos pues como que fueron... No es que no fuesen una sorpresa, sino que fue a lo que iba. Pero otros me sorprendieron muchísimo en cuanto al camino que tomaron, ¿no? En plan, las temáticas que manejaban y el camino que tomaron. Pero antes, porque este libro raro me parece súper recomendable. Lo que más me pareció, la sensación más extraña que se me quedó un poco en el estómago, fue la sensación de normalidad ante situaciones que son súper turbias y súper perturbadoras. Como que los personajes de todos estos relatos, sobre todo los que son más actuales, más sociales, porque hay otros que son más tipo fantasía oscura y demás, que reinaba como una sensación de normalidad ante situaciones surrealistas. Era como una sensación constante de este libro me está haciendo luz de gas para que esto me parezca como la cosa más normal del mundo. Además de todo, como os decía, o como os he ido adelantando un poquito, es como que este libro tiene como 2 partes muy diferenciadas. Está la primera, bueno, y algunos relatos del final, pero bueno, esto es un poco ya más detalles, que son temas más cotidianos y que pegan muy cerca. Por ejemplo, hay un relato que trata sobre la regla. Y además ese relato me dejó con el culísimo del revés. Y después la segunda parte como que se va más por lo que os decía, la fantasía oscura, ¿no? Se va más por cuentos de este tipo perturbadores que además te dejan una sensación de tristeza absoluta y que están bastante bien construidos. Ya os digo, fue un libro que por si no lo habéis adivinado aún, aunque yo creo que eso está bastante claro, me gustó bastante. En resumen, un libro que la verdad es que os recomendaría bastante, porque sobre todo los que os gusten los relatos de terror, porque yo creo que por lo menos una risa incómoda os vais a echar, pero risa incómoda de decir no sé qué estoy leyendo, lo dicho, yo creo que está muy guay. Otro libro raro que os recomiendo muchísimo es Nuestras esposas bajo el mar de Julia Arnfield, que es un libro con el que he sido extremadamente pesada también con mis amigas y que he recomendado muchísimo, pero por aquí, por la razón que sea, creo que no había mencionado o nunca o casi nunca. Este libro me sorprendió un montón, sobre todo porque al principio no me estaba gustando. Bueno, miento, no me estaba convenciendo, no es que tuviese una reacción ahí como súper contraria, pero es como que me estaba aburriendo un poco. Y al final llegó un punto en el que mi cerebro hizo clic y se convirtió en mis libros favoritos el año pasado, para que os hagáis una idea del rollo. Este libro también es de terror, pero trata una temática que me parece muy interesante, que trata una temática pues, sobre el amor. Ojo, no es una historia de amor, es una historia sobre el amor, que es diferente. Y aquí tenemos a la pareja protagonista, pues que una de ellas es una bióloga marina y se queda perdida en las profundidades del océano sin saber qué narices ha pasado ahí y la dan por muerta, ¿no? Y la otra persona, la otra chica, se queda en casa pensando pues claramente que su mujer ha muerto. Pero ¿qué pasa? Que no estaba muerta, que estaba de parranda y vuelve. Pero la que vuelve no es la misma. ¿Y por qué recomiendo esto como libro raro?
si lo diréis es spoiler. La verdad es que creo que es una historia que es mejor que os permita un poco sorprenderos con ella, porque la verdad es que me pareció bastante sorprendente por los caminos que va tomando, ¿no? Pero es verdad que es una historia pues como bastante extraña en el sentido de la sensación de la atmósfera que se te queda, como que es una atmósfera muy enrarecida. Además el desarrollo es muy misterioso y cómo está narrada es una doble perspectiva, ¿no? La perspectiva de ambas chicas de la pareja, ¿no? De este matrimonio. Y por un lado, una te va contando lo que pasó, lo que te va desentrañando, lo que pasó en las profundidades, y por otro lado, la otra, la que se quedó, lo que te va contando son los cambios que ve en su esposa, en su mujer. Entonces yo creo que es súper interesante, porque además hay muchísima analogía también dentro del libro, dentro de cómo está dividido el libro como tal en cuanto a forma. Hay una analogía con las profundidades del océano. Tiene unas distintas partes que están relacionadas con todas estas partes de las profundidades oceánicas. Por poneros un ejemplo, pues esta parte del libro se llama Zona de Medianoche, por ejemplo. Y lo que me parece también, sobre todo, muy guay de este libro es que todo es simbólico, hay muchísimo simbolismo. Y en el fondo de lo que nos trata este libro es sobre dejar ir, sobre cuando las cosas ya no funcionan y tenemos que simplemente dejarlas ir, porque aferrarse a lo que ya no funciona, a una zona que incluso nos hace ya daño, al final lo único que provoca es más sufrimiento. Y creo que también toda esta simbología que maneja y que os menciono y demás, como que también lo hace con un libro bastante diferente que podéis disfrutar bastante si buscáis este tipo de narrativas un poco más diferentes. No sé, yo casi lloro con este libro, sinceramente. Y por último, os recomiendo un libro que quizás sí que lo habréis visto un poquito por redes sociales y demás, porque la verdad es que lo petó bastante durante una temporada, pero a mí me parece que está más que justificado, y es Carcoma, de Laila Martínez, que yo lo leí creo que a principios del 2023. No, en 2022 creo que lo leí. En fin, da igual. Pero es un libro que a mí me pareció como que tenía esta aura extraña que os comento que me encanta y que entra dentro de estas recomendaciones, de los parámetros de estas recomendaciones. Es que además me pareció una historia como súper significativa, como que me dejó muchísimo pozo. Esta novela transcurre en una casa de un pueblo, pues una casa encantada, por así decirlo, pues un poco perturbadora, con sus cositas pues raras, pero le da como un giro a todo esto, ¿no? Se nos cuenta estas perspectivas de una abuela y su nieta, y a mí lo que me parece súper guay y que me parece que está muy bien hecho y que le da este toque como extraño también, es que son narradores no fiables. Yo soy una grandísima fan de los narradores no fiables, e incluso entre ellas se rompe la cuarta pared dentro de esta novela para referirse al lector y decir, oye, no te fíes de tal, oye, esta no sé qué. Por ejemplo, la abuela llega, esto no es un spoiler, pero la abuela llega a un momento en el que dice, no te fíes de lo que dice mi nieta. Y es como, me pareció muy chulo, sobre todo el cómo está contado, porque me pareció que de una manera muy desgarradora, como muy cruda. Y además me pareció que la manera de narrar de Laila Martínez es también bastante innovadora, o me pareció que me llegaba bastante dentro, porque es muy oral, ¿no? Que a mí me gustan muchísimo también las narrativas que son así muy orales. Y entonces el cómo está narrado también me parece como muy crudo, que llega muchísimo, a mí por lo menos me llegó muchísimo, y que me dio una sensación como de constante conversación. Además, en esta novela la casa es un personaje más, y de hecho como que revierte un poquito este cliché de la casa encantada para hacer que es una casa efectivamente en cierto modo encantada, pero protectora con sus habitantes femeninas. Entonces eso me pareció también que era bastante original. Esta novela también está muy guay por sus temas, la recomiendo muchísimo por sus temas, porque habla sobre precariedad, habla sobre pobreza, sobre memoria histórica, sobre machismo, y un tema que me gustó muchísimo cómo está tratado es el tema de los traumas generacionales, porque aquí habla muchísimo de las cosas que se van heredando y que se van transmitiendo como de generación en generación, ¿no? Y cómo eso afecta a generaciones venideras. Me pareció que estaba muy guay tratado, y creo que también es una novela en la que podemos ver muchísimo pues a nuestras madres, a nuestras abuelas, o a personas conocidas, a mujeres conocidas de nuestro alrededor. Otra razón por la que además creo que os puede gustar a las que busquéis narraciones un poco más diferentes, extrañas, que os dejen el culo roto, es precisamente por esta ambientación que consigue crear Laila Martínez, y que me parece sobresaliente, porque sitúa en este ambiente rural extraño con imágenes muy perturbadoras que realmente a mí por lo menos me provocaron algún que otro escalofrío. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os hayan gustado las recomendaciones y espero que os hayáis apuntado por lo menos alguna, o que alguna os haya llamado la atención. Si habéis leído alguno de estos libros, pues no dudéis en contarme qué tal os pareció, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo conmigo. Y si queréis, lo dicho, lo que os he dicho al principio del vídeo, si queréis sumar un poco como a esta bola de recomendaciones, yo soy más que feliz. Como no, y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un like timidín. Si os ha gustado un montón, suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada. Y si os ha gustado muchísimo más, pues compartidlo con vuestros amigos lectores para que podamos seguir descubriendo lecturas entre todos. Recordad que también estoy por Instagram súper activa, así que también os espero por ahí a los que os apetezca. Hasta la próxima, chao.